todos los que están aquí en presencial y de manera a distancia. Ya estamos en el tercer día de nuestro segundo coloquio de educación virtual de la UAM 2023 y haciendo una remembranza se han tocado bastantes conjeturas interesantes en el primer día de nuestro segundo coloquio. En el primer día se han tocado temas acerca de la construcción del aprendizaje y el modelo que nos atañe, en este caso, que es el modelo de construcción académica, el MACA, y el apoyo de los órganos colegiados y las direcciones y coordinaciones como la CODAI, algunas experiencias del profesorado y del alumnado de las tres divisiones de aquí de la universidad, ciencias básicas e ingeniería, ciencias biológicas y de la salud, y ciencias sociales y humanidades. En el segundo día hemos tenido la parte de la educación virtual y la implicación de la evaluación, como en este caso el uso del comité editorial para evaluar las aulas virtuales y una descripción de cómo estas aulas virtuales están estructuradas, las modalidades en este caso y las formas de impartir, los tipos de pedagogía en las tres divisiones y las herramientas poderosas como Gradescope e IntelliBoard. Y ahora estamos en el último día, en el eje 3, llamado los retos a resolver en términos de la colaboración y los retos de la ampliación de las capacidades tecnológicas establecidas hacia la información, hacia la formación del alumnado y las estrategias a seguir para lograr la construcción colaborativa del aprendizaje, en este caso, las cuestiones docentes, de investigación y de la difusión de la cultura. Vamos a dar la apertura a esta mesa. Vamos a tocar primeramente la ponencia de colaboración del profesorado, del trabajo departamental y de las comisiones. Y tenemos en esta mesa primeramente al doctor Jorge Garza Holguín, que le damos la más cordial bienvenida. A la distancia, de manera remota, tenemos al doctor Hernández Cordero y Buen pues día. estaba una participante, pero creo que tuvimos un inconveniente por ahí. Entonces vamos a empezar porque este día es un día de muchas presentaciones importantísimas para nuestro coloquio. Primeramente voy a presentar al doctor Jorge Garza Holguín, que cursó en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa la licenciatura en química, la maestría en física y el doctorado en ciencias, en este caso en química, obteniendo en los tres casos la medalla al mérito universitario, y ha realizado una estancia postdoctoral en el Pacific Northwestern National Laboratory en Estados Unidos de América y fue profesor invitado en la Universidad de Turín, Italia. Tiene la experiencia en docencia al laborar en la Universidad del Valle de México, en el Colegio Madrid y en la UAM Iztapalapa, donde tiene una antigüedad de 35 años. Ha impartido cursos de matemáticas, física, programación y química desde hace varios años. Todos estos cursos son impartidos con ayuda de las aulas virtuales. Una aula virtual de geometría analítica fue implementada en la plataforma Coursera, siendo la primera de este tipo por parte de la UAM, y obviamente desde febrero del 2019 generó el canal del profesor Jorge Garza en YouTube, y tiene hasta el momento más de 60,000 visitas como parte de la difusión de la cultura. Ha impartido pláticas en foros especializados, pero también le gusta participar con el público en general. Por este motivo, ha impartido pláticas en el pasaje del metro Zócalo Pino Suárez, en las escuelas a nivel bachillerato, en secundarias, en jardines de niños. Por parte de la investigación, también ha publicado 122 artículos en revistas con arbitraje estricto, que tiene más de 40,000 citas.
Es un reconocido investigador nacional por el Sistema Nacional de Investigadores, teniendo el nivel 3 desde el año 2012 y ha sido jefe del área y actualmente es jefe del Departamento de Química. Voy a presentar también al doctor Adrián Hernández Cordero, también a la distancia, espero que ya estemos por ahí. Es profesor, investigador y jefe del Departamento de Sociología. Estudió el doctorado en Geografía en el Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha cursado también una maestría en estudios regionales en el Instituto de Investigaciones del doctor José María Luis Mora y la licenciatura en Geografía Humana en la Universidad Autónoma Metropolitana, aquí en la unidad Iztapalapa. Realizó una estancia de investigación en el Red Constantin Sites en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha obtenido el premio a la mejor tesis de doctorado en el concurso internacional de tesis de investigación sobre centros históricos, programa universitario de estudios sobre la ciudad en el 2016. Desde el 2017 forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y cuenta con el perfil deseable del PRODEP. Fue tutor del máster en Planificación Territorial y Gestión Ambiental de la Universidad Internacional de Barcelona y sus líneas de investigación se han enfocado en la geografía urbana, en el turismo y en el pensamiento geográfico. También cuenta con una experiencia en la función pública. Se desempeñó como asesor del Procurador Social de la Ciudad de México, así como el jefe de Departamento de Planeación Estratégica de la entonces delegación, en este caso, Alcaldía Iztapalapa. Vamos a empezar con el doctor Jorge Garza Huguín y continuamos después con el doctor Adrián Hernández Cordero. Por favor, adelante. Bienvenidos. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a Virtuami, al nuevo coordinador, y en particular a ti, Javier, por la invitación y por el trato que nos has dado como ponentes. Adelante, adelante. Voy a compartir pantalla. A ver. Muy bien, espero que se esté viendo. No sé si se esté transmitiendo porque me están mencionando que todavía no salía la transmisión, espero que sí. Pienso que este tipo de actividades son importantes, que quede la memoria digital en nuestros canales y por eso creo que es importante que se pueda estar transmitiendo. Muy bien, bueno, de lo que me entendí que tenían que mencionar es sobre cómo la gestión de un departamento de nuestra universidad puede tener incidencia en la parte de docencia y en particular ahora en la implementación de nuestro modelo académico. Entonces, espero que haya entendido bien así esto. Cuando falten 5 minutos, pido por favor que nos lo digan. ¿Cómo no? Muy bien, entonces el plan de la charla que como la diseñé fue dividida en 3 partes y como antes, durante y después del confinamiento. Entonces voy a empezar con antes del confinamiento. Sí creo, he puesto la charla de tal manera que seamos autocríticos sobre la labor que estamos haciendo. Creo que todas las y los docentes estamos incluidos en este paquete y entonces creo que sí debemos hacer una reflexión sobre lo que estamos haciendo. Y bueno, yo como veo antes del confinamiento, por supuesto ya ahora en estos tiempos, es que pues antes éramos muy felices y también impartíamos muy bien, ¿no? Era parte de lo que decíamos, ¿no? Entonces, cuando llega Virtuami y cuando, de hecho, antes de que llegara Virtuami o que estuviera instalada Aula CBI, vino gente de Barcelona a promover un curso a distancia. Y bueno, pues era claro que en ese entonces, estoy hablando del 2002 más o menos, estaba muy claro cuál era el rol
de las aulas virtuales, la conceptualización y cómo podíamos implementarlo. Y entonces, pues luego llega Virtuami y empezamos a ver la manera de cómo poder implementar estos recursos a nuestra docencia. Y algunos colegas y algunas colegas preguntaron para qué. Y muchas, pues sí tuvieron no solo sino que más allá para ver cómo poder aulas virtuales. Ayer nuestro secretario académico de CBI nos clasificó en 4 grupos y entonces dentro de esos 4 grupos, digamos que las y los optimistas fueron quienes participaron para involucrarse con con las aulas virtuales, con lo que estaba proponiendo Virtuami, y por ese motivo, pues hubo poco uso, hubo poco desarrollo de dichas aulas antes de la pandemia. Sobre los recursos digitales, pues bueno, pensar en tener notas en formato digital, pues la verdad es que mucha gente aún en esos tiempos todavía no lo hace, y pues qué hablar de la producción de videos, era algo que no estaba contemplado dentro de nuestra docencia. Una experiencia, o sea, lo que voy a hablar es sobre el departamento de química. Una de las experiencias que se tuvo por parte del departamento de química fue la construcción de un aula virtual para impartir la UEA, estructura de la materia. Quien hizo el diseño fue la doctora Margarita Viniegre y la doctora Rubicelia Vargas, 2011, 2012, que hicieron este material. Y en ese entonces estaba pensando que podía ser un buen recurso tener un curso semipresencial. O sea, en ese entonces está hablando de un curso semipresencial, dado que se sabía que teníamos alumnado con compromisos de trabajo. Creo que se ha agudizado ese problema ahora. Creo que hay más estudiantes que pues, tienen que trabajar para poder tener sustento, y pues por supuesto que quieren también continuar con sus estudios. Y por otro lado, lo que se ve entonces, y creo que sigue prevaleciendo eso, pues que la vivienda de muchas y muchos estudiantes pues quedaba lejos de nuestra universidad. Entonces, pues lo que proponían fue tener un curso en donde se diera solamente una parte de la evaluación presencial, pero todos los recursos fuera a través del aula virtual. Fue muchísimo trabajo, por supuesto, porque pues, fue la primera vez de la conceptualización y llevar en práctica de estas aulas en nuestra universidad. Y bueno, pues lo que se veía, pues eran las necesidades que requiere de esto, ¿no? Por ejemplo, servidores robustos y flexibles para el uso de Moodle. Pues, nosotros ya teníamos aula CBI, luego llegó Virtuami y ya se tienen ese tipo de servidores, pero, por ejemplo, no se tenía dónde ubicar nuestros videos, ¿no? Entonces, en la parte de videos era, pues, qué software, qué diseño, cómo hacer la ejecución del video fue un problema, pero un problema gravísimo que ocurrió en el departamento y por ende en la universidad, porque de los primeros intentos que se tienen en esta universidad, fue dónde residían los videos, porque recuerden que hasta hace poco se permitió el uso de YouTube de manera abierta dentro de nuestra unidad. Antes YouTube estaba cerrado, no podíamos tener acceso a YouTube. Y, había restricciones por el ancho de banda. Entonces, pues tenían las compañeras que ver dónde podían colocar esos videos. Y bueno, también pues estaba el problema, o siempre ha estado el problema, de tener el material didáctico que generamos de manera digital. Muy bien, pues el jefe en turno empujó mucho la idea, eh, y bueno, el curso tuvo mucho éxito en el sentido de que como se evaluaban de la misma forma que se evaluaban los otros cursos presenciales, pues resulta que en muchas ocasiones la eficiencia de este curso en términos de aprobación era mejor que lo que se tenía con los cursos presenciales. Por supuesto que esto tenía que ser empujado por la gestión. Estoy ahorita yo como jefe de departamento, entonces lo que quiero aquí poner, que nos quede presente, es que la gestión es muy importante, porque en ese momento el jefe de departamento en turno empujó mucho para este tipo de cursos, fue muy bueno, pero evidentemente pues hay todavía inercias que no nos permiten
continuar con este tipo de trabajo. Hay poco reconocimiento de nuestra comunidad, de nosotros mismos, y lo podemos ver dentro de nuestro tabulador. Ayer el coordinador Pablo César nos mostró el tabulador, cuántos puntos se les asigna a un aula virtual, y si lo comparamos con un libro de texto, pues queda alrededor del 10% de lo que se da, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un poco reconocimiento en muchos sentidos, pero también, pues después de que se fue este jefe entusiasta, visionario, pues hubo gestiones donde pensaron, porque era una cuestión de credibilidad, que no era necesario tener un curso de este tipo o impulsar este tipo de cursos, de tal manera que uno de los servidores donde residían esos videos se murió, no recuperaron esos videos y es material que está muerto. Entonces es una lástima, o sea, lo que es una lástima sobre esto es que las gestiones, quien esté a cargo de las gestiones, sean quienes puedan promover, no promover o mantener iniciativas o proyectos que evidentemente se ve que van a ser de gran envergadura, ¿no? Por eso creo que la importancia del MACA, que a nivel institucional puedan estar resguardados este tipo de iniciativas. Muy bien, y entonces yo sí lo que creo es que todavía prevalece la poca credibilidad sobre la relevancia de los cursos, en este caso de los semipresenciales. Muy bien, ¿qué otra experiencia tenemos dentro del departamento de física? Bueno, me encargué de construir un aula virtual para el curso de Mecánica Elemental 1, aunque es un curso en donde el jefe de departamento de física asigna a los profesores, en este caso yo como profesor de química me asignaron, le agradezco muchísimo al doctor Román Linares por esta oportunidad y que me permitió generar un aula virtual. Y ayer lo preguntaba una colega de matemáticas sobre si era importante tener aulas virtuales para los cursos, los exámenes de recuperación. La respuesta es por supuesto que sí. O sea, esta aula ha estado abierta para toda nuestra comunidad desde que se generó. Hubo una variante de ella para que los estudiantes pudieran prepararse para los exámenes de recuperación. Evidentemente usamos toda la experiencia para el uso del software para generar videos. YouTube ya estaba abierto y también pues para tener muchas cosas en formato digital. Rápidamente, creo que una de las cosas que se insistió en una de las mesas de este foro fue el concepto de aula virtual. En este caso, me parece a mí que una parte importante de esto es la guía instruccional. Y bueno, pues estoy presentando una de las aulas con las que cuenta, lo puse ayer precisamente algunos de los comentarios que se han vertido y las dudas que se han tenido. Esta aula cuenta con problemas de todo tipo, donde se suelta un problema, tienen que resolver, tienen que dar la respuesta, donde se pueden tener relación de columnas para conceptos y ecuaciones, por ejemplo, problemas duros, pero de opción múltiple también. Y bueno, sí hubo la necesidad de generar videos. O sea, ayer te lo comentaron, o sea, sí generamos material o no generamos material, o lo tomamos de donde está en otros sitios y lo ponemos en nuestras aulas virtuales. Pues yo veo la labor de nuestra educación, de la docencia, pues como un trabajo como lo hacemos en la investigación. O sea, yo veo, si voy a producir un artículo que en principio es original, pues tengo que ver qué es lo que hay atrás de él y hacer las respectivas referencias a ese trabajo. Exactamente lo mismo se hace aquí. Yo lo que tuve que hacer fue ver, necesito estos materiales para el curso de física hecho en otras aulas. Bueno, pues veamos qué hay en la red. Y si no hay algo que me satisface, entonces yo lo hago. Entonces, parte de mis aulas están unas partes que sí están en la red, les doy sus créditos correspondientes, pero también yo genero el material, ¿no? Entonces, en 2019, empujado por la huelga del 2019, pues decidí generar un canal, hacer los videos. No es un canal que hable de política, de religión, de la farándula, para nada. Es una página totalmente académica y lo sorprendente que la parte dura, cosas de mecánica cuántica son las que tienen más vistas. En este caso, hasta el día de antier tenía
60,540 vistas este canal, ¿no? Y bueno, con esa misma filosofía, se construyó un aula virtual para el curso de geometría analítica, exactamente eso, y voy a hacer referencia adelante de esto. Muy bien, en diciembre de 2019 ya estábamos conversando con la coordinación de docencia sobre los cursos semipresenciales. Ya estábamos apuntados varios colegas, yo puedo decir que quien estaba muy entusiasta sobre esto, bueno, era la propia doctora Rubicelia Vargas como coordinadora, el doctor Marcos Esparza, estuve yo, el coordinador de física, el profesor Pedro Díaz Leiva. O sea, sí estábamos enfocando y invitamos a más personas y se adhirieron y todavía en muchas ocasiones con la credibilidad sobre esto podía funcionar. Pero, pues, ¿qué creen, no? Esto era para el 20i y pues entonces nos fuimos al confinamiento. Entonces ya los cursos no fueron semipresenciales, ¿no? Sino que fueron totalmente de manera remota, como lo exigía la contingencia. Y bueno, pues entonces pues ya no fuimos felices, ¿no? De hecho, fuimos muy infelices durante el confinamiento. Pero no solo eso, sino que nos dimos cuenta que teníamos muchas deficiencias para hacer nuestra docencia. Por ejemplo, pues había nulo o poco uso de las aulas virtuales, de conocimiento de ellas, muy pocas o ninguna habilidad para generar material didáctico digital. Y lo peor de todo, creo yo, es sobre cómo hacer una guía instruccional. Cuando se dieron, las voy a mencionar, dentro de la división de CBI, pues me percaté que muchos colegas, voy a decirlo así, pues se avientan a capela el curso, ¿no? O sea, llegan a la clase y dicen, pues hoy vamos a ver, y lo voy a decir de manera personal, en una ocasión llegó un profesor y nos dijo, fíjense que en el camino se me ocurrió este problema. Nos calificó todo el curso con un problema. No sabía él si tenía solución o no, porque no lo había hecho. Él se le ocurrió en el camino. Y así fue como evaluó. Pero lo grave de esto es que no solamente hay ese tipo de actitudes para generar exámenes, sino también para dar clases. Entonces, cuando nosotros solicitamos guías instruccionales para poner de manera ordenada y sobre lo que tú quieres poner los puntos importantes dentro de nuestra aula presencial, no de presencial en aula virtual, no hay ni idea de hacer eso. Porque como dijo una colega en una de estas mesas, muchos profesores vinieron con la idea de que sí, aquí se hacía investigación y que de manera circunstancial iban a dar docencia. Así lo dijeron en esta mesa, ¿eh? Lo cual a mí me parece, discrepo totalmente de esa posición. Nosotros estamos aquí para hacer 3 actividades que el contrato nos los demanda. Muy bien, entonces, pues, ¿cuáles fueron los resultados de esto? Pues al inicio mucha frustración, ¿no? Pero los resultados también iban a ser evidentes, o sea, queremos hacer uso de recursos presenciales y sincrónicos en cursos que no eran presenciales, evidentemente, y tratar de hacerlo de manera sincrónica iba a ser un resultado esperado. Y entonces cuando se les pregunta a muchos colegas, ¿qué te parece la educación a distancia? Malísima, ¿eh? No sirve para nada. Por supuesto, porque los recursos que utilizamos y las formas que lo intentamos dar, sabíamos que no iba a funcionar. Muy bien. Dentro del confinamiento, lo que sí pasó dentro de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, pues fue un trabajo colaborativo. Entonces, la coordinación de docencia nos organizó un grupo de trabajo que nos encargamos de dar la parte de los webinars. Casi todos los que estuvimos ahí participamos en alguna de estas mesas. Se organizaron foros a distancia, se impulsó, la misma división impulsó el uso y desarrollo de aulas virtuales, sacó proyectos divisionales dando recursos económicos para generar esas aulas y por supuesto que se han hecho, ¿no? Y lo que me gustó mucho de ahí, pues fue otra vez la revalorización de Virtuomi, ¿no? Hasta entonces, después de que 11 años, 10 años, se pudo dar cuenta la gente de la importancia de virtual. Entonces están en una muy buena oportunidad todavía. Entonces, de lo aprendido, pues esto,
esa aula virtual que les digo de geometría analítica estuvo diseñada de tal forma que cuando nos propusieron poner alguno de nuestros cursos en la plataforma de Coursera, donde es totalmente autogestivo, donde uno no mete las manos ya que pone uno el curso, puede hacer unas modificaciones, pero como profesor nunca interviene dentro del curso, pues fue el primer curso que se dio por parte de la UAM en ese tipo de formato. Entonces, de hecho, es el único curso que aparece en UAM Iztapalapa todavía como Coursera. O sea, sí falta toda esa parte. Creo yo que nos falta un pedacito para poder dar ese paso. Hay una aula virtual por parte de cursos complementarios, participamos varios profesores en varios ejes para generar esa aula y durante el confinamiento pues nació el MACA, fue la gestión del MACA. Muy bien, pues me falta un segundo, perfecto, ya casi terminó. Bueno, pues resulta que en el confinamiento, en abril de 2021, entré a la parte de la gestión de la jefatura de química. Y bueno, una de las partes que creo que sí me llevaron a ver y en donde yo podría contribuir a nuestro departamento, pues era estas ideas que ya habíamos llevado a cabo en algunos de los cursos, pues ponerlo en términos de todo el departamento. Entonces, pues en cuanto llegué, pues nos tuvimos que hacer de cámaras, micrófonos, tripiés, lámparas, mezcladoras de audio, podríamos ser hasta un DJ con este tipo de cosas, porque hemos aprendido mucho de eso, ¿no? Y todo eso para elaborar videos y videoconferencias, que el departamento tenga la disponibilidad de eso. Además, pues tuvimos que comprar computadoras y software ad hoc para editar audio y video. También cuando llegué dentro del TG, profesores que están colaborando en el TG, promoví, y bueno, ahorita voy a hablar un poco más sobre eso, el compartir aulas virtuales. O sea, llegaba un profesor de nuevo ingreso curricular, visitante, oye, vas a dar este curso, hay alguien que está dando esa aula virtual, el curso en aula virtual, acércate con ellos, veamos de qué manera te pueden ayudar, y muchos de ellos, sí, sin ningún problema, compartieron sus aulas y han estado trabajando en ellas. Y lo que sí hemos impulsado mucho, pues es la realización de videos para elaborar aulas virtuales para apoyo a cursos experimentales. O sea, hemos hecho en la parte de química inorgánica, cursos de química inorgánica, química orgánica y química analítica, ya se han elaborado varios videos y todos con la idea de ponerlo en la virtual y como apoyo para la presencialidad. Esa es ahora la idea, ¿no? Y bueno, pues hemos tenido que reacondicionar salas para tener seminarios, exámenes de grado, clases en una modalidad mixta. Creo que eso es importante. ¿Y qué más dice? Creo que es eso, ¿no? Es que aquí no hay cual. Muy bien. ¿Y qué es lo que quiero hacer de 2023 a 2025, que es abril 2025, que es cuando salgo? Bueno, pues este año ya tuvimos una reunión departamental con todos los coordinadores de asociados a nuestra disciplina, la química, y lo que vamos a desatar este trimestre pues, es la revisión de las modalidades de conducción y evaluación de todos los cursos. Con ellos, evidentemente, lo que vamos a tener son adecuaciones en cada una de las UEAs y a lo mejor vamos a tener que rehacer algo en la licenciatura en química, pero eso pues es una discusión que vamos a hacer en todo el departamento. Lo que sí tenemos que hacer es de entrada ver conducción y evaluación para tener todas estas posibilidades que nos da el MACA, los recursos con los que cuenta el departamento, tener los puestos dentro del MACA. Entonces, sí me parece que es la mejor manera de poder ya implementar cosas que nosotros sabemos hacer sobre algo escrito que es el MACA. Y bueno, lo que sí creo que debo de hacer por cada una de los subgrupos que tenemos dentro de nuestra licenciatura y posgrado, pues son cuáles aulas virtuales son las que se han generado, unir esfuerzos sobre todos para poder hacer una unificación de lo que tenemos ahí para ofrecerlo a nuestros cursos, ¿no? Y pues con la idea de que los que estén de recién ingreso como profesores, pues puedan colaborar ahí. Entonces, en esencia, pues lo que creo es que el MACA es muy ad hoc para pensar en el trabajo colaborativo, no solamente entre los profesores, sí lo mencioné en alguna de las mesas de estos días, pues las coordinaciones deben de estar también muy alineadas
deben de tener muchos de los detalles que es el MACA para la hora de la revisión de planes de estudios, poder implementarlos y por supuesto la jefatura en la gestión, pues tratar de que esto vaya hacia adelante en términos institucionales para que cuando yo deje este cargo, el que llegue tenga muy claro hacia dónde va la institución y que todos los esfuerzos que se han hecho pues no se lleguen a hacer. Y pues muchas gracias. Interesantes logros del doctor Jorge. Tenemos ya ahorita para que se vaya preparando el doctor Adrián Hernández, no sin antes decirles que tenemos una buena audiencia en Facebook y en YouTube y nos manda saludos Silvia Álvarez de Guam, Xochimilco, y la profesora Rubí Vargas nos desea un gran éxito con este coloquio. Por ahí tenemos una pregunta que al final vaya a contestar. Margarita, la doctora Margarita Viniegra dice, es importante que los recursos para el aprendizaje que la comunidad elabora tengan una imagen institucional. Es pregunta. Es pregunta. Ajá. ¿Existe? ¿Tenemos que generarla? Al final, ¿puede usted responder Sí, claro. esa pregunta? Bueno, espero que no sea solo para mí, ¿no? Sí, digo, finalmente va a ser para todos. Espero que estemos ya preparados. Tenemos el gusto con el doctor Adrián Hernández Cordero, que está a distancia. Adelante, doctor, si nos puede compartir su presentación, si es tan amable. Sí, hola, primero que nada quiero agradecer la invitación que me hizo el comité organizador, también Virtuami, y la verdad que estoy pues muy contento con esta oportunidad que me brindan para poder transmitir lo que queremos hacer desde el Departamento de Sociología de nuestra universidad. ¿Pueden ver la presentación? Sí, así es, está transmitiéndose. Ok. Lo que, bueno, y también agradezco las facilidades que me dieron por el tema de salud que ahora estoy pasando y que puedo, digamos, me dieron la facilidad de poder presentarme vía virtual. Lo que yo he podido rescatar después de estos 3 días de coloquio me parece importantísimo porque me doy cuenta y reafirmo la idea de que la unidad de Iztapalapa somos una unidad heterogénea. Y me parece que eso tenemos que tenerlo presente al intentar analizar, tener el diagnóstico y hacer las propuestas para implementar el MACA y generar los aprendizajes del PER. También yo veo un poco con sonrojo, ¿no? Todas las experiencias que han presentado pues, mis compañeros y compañeras de otras divisiones, y cuando pienso en qué es lo que hemos hecho en ciencias sociales o desde el Departamento de Sociología, veo que nos falta pues mucho por hacer, ¿no? Y que hay divisiones y departamentos que llevan un trabajo muy avanzado desde hace mucho tiempo y que justamente trascendió esa coyuntura de la pandemia. Entonces ese es un reto fundamental y que me parece que es una, digamos, discusión y un ente fundamental que tenemos que poner sobre la mesa. No somos iguales, no estamos en las mismas condiciones, la adopción de tecnologías y de temas digitales ha ido lenta y también hay un sinfín de resistencias que podemos encontrar y dificultades por parte del personal académico y también evidentemente de los estudiantes. Y algo también fundamental que acaba de mencionar Jorge es la capacidad de liderazgo de los órganos unipersonales, ¿no? En este caso, los jefas de departamento, somos fundamentales para poder implementar este tipo de mecanismos, ¿no? Si tenemos la visión y el liderazgo y además el consenso entre la comunidad, pues eso será fundamental. Y esto tiene que ver también con las diferencias porque, por ejemplo, hace un rato Jorge mencionaba y hablaba sobre el tema de la licenciatura que hay en su departamento, que es química y que solamente hay una licenciatura. Sin embargo, si pensamos en el ámbito del departamento de sociología que a mí me corresponde, pues allí tenemos 4 licenciaturas, ¿no? 4 licenciaturas, 3, una muy grande que es psicología social, una más pequeñita como es geografía humana, 2 intermedias, ciencia política y sociología,
y las cuales evidentemente necesitan una adecuación del plan de estudios, ¿no? Y entre las dificultades que hemos encontrado, por ejemplo, allí, es que para revisar y las últimas adecuaciones y modificaciones a los planes de estudio, pues nos han llevado prácticamente años, ¿no? 10 años en algunos casos, poder terminar las adecuaciones y las reformas a los planes de estudio, lo cual evidentemente pues no puede ser de alguna manera algo que se puede estar repitiendo, ¿no? Tenemos que agilizar de alguna manera y ser un tonto más pragmáticos y avanzar sobre estas cosas, ¿no? La presentación va sobre esto, ¿no? Lo primero que quiero decirles en esta primera lámina es preguntarnos en el Departamento de Sociología quiénes somos, ¿no? Entonces, tenemos que en el Departamento de Sociología es un departamento grande de nuestra unidad, más o menos tenemos ahorita 88 personas de tiempo, contratados por tiempo indeterminado, más aquellos que están contratados por tiempo indeterminado. Y además, ojo, estamos en un proceso de renovación generacional porque tenemos alrededor de 23 concursos de oposición que están por salir. Entonces, más o menos, es un departamento que va a tener, espero que en un par de años, pues alrededor de 110, digamos, profesores, profesoras, investigadores de tiempo, bueno, sí de tiempo completo y también contratados por tiempo indeterminado. Y esto es muy importante, ¿no? Es un departamento grande, muy complejo, con algunas cuestiones ahí, con 4 licenciaturas, entonces esta es una de las características que tenemos que tomar en cuenta. Sí. Perdón, ¿podría poner su pantalla completa, por favor, doctor? Lo están solicitando del público. Ahí está. Gracias. En cuanto, obviamente hay una proporción de casi 70% en cuanto a sexo hombres, 30% mujeres. Esta es una cuestión que también nosotros, me parece que desde la gestión de jefatura departamental es importante trabajar sobre ella, porque hay que ir trabajando, ¿no? Justo, y es una cuestión que también plantea el MACA, ¿no? Como esta cuestión de la inclusión y las políticas transversales de erradicación de la violencia de género, pues cada vez también tenemos que ir pensando y avanzando cómo incorporamos a más mujeres, por un lado, y también pensar, y esto también sería abrir otra ventana de posibilidades, también a incluir a personas con sexualidades diversas, ¿no? Esto es muy complejo, sin embargo, me parece que es una situación que se tiene que hablar. El otro punto que también quiero resaltar es que la edad promedio del departamento ronda los 62 años, ¿no? 61, 62 años. ¿Y esto por qué es importante? Porque tiene que ver también con el tema de la tecnología. Nuestros estudiantes, ¿no? Que rondan los 18 años, más o menos, 18, 20 años, pues son prácticamente lo que conocemos como nativos digitales, es decir, ellos nacieron en entornos en los cuales la tecnología era algo cotidiano. Sin embargo, por ejemplo, si pongo mi ejemplo, yo que tengo todavía 30 y tantos años, ¿no? Soy un migrante digital donde si bien no nací con insumos tecnológicos, fui aprendiendo en la preparatoria, ¿no? Y en la universidad, pues seguí trabajando con las computadoras, celulares, etcétera. Sin embargo, si nos centramos en la mayoría del personal académico, ¿no? Que vamos a que el 45% está entre 60 y 69 años, pues es más complejo todavía aún la adopción de tecnologías digitales, ¿no? La adopción de las TICs, y aquí encontramos realmente un problema, ¿no? Y esto lo vimos hace unos días cuando en el marco del coloquio se empezaron a ofrecer capacitaciones, pues un profesor del departamento, ¿no? Yo mandé un correo porque también se está generando ahí digamos, se estaban actualizando los mecanismos de lineamientos de beca a la docencia y se estaba discutiendo incorporar o no como un requisito para obtener la beca el tema de la capacitación en temas digitales y docencia. Y un profesor envió un correo muy molesto porque él decía que él tenía 40 años en la universidad, es metodólogo y que nadie le iba a venir a enseñar a sus 35 o 40 años que tiene la universidad cómo dar clase, ¿no? Entonces sí que aquí nos encontramos con una resistencia muy importante que está vinculada con la adopción o no de herramientas digitales, ¿no? Y que es algo importante que en lo que tenemos que venir trabajando. ¿Cómo sensibilizamos? ¿Cómo convencemos a nuestros colegas que tienen una mayor trayectoria de que es importante, de que se capaciten, de que adopten las nuevas herramientas, ¿no? Y esto también me parece que no solo tiene que ver con un tema de convencimiento, sino también de ayuda. Cómo la universidad, desde la Virtuami, ¿no? Desde la propia unidad, desde las jefaturas y las direcciones, nos podemos ayudar
a brindarles ayuda porque sabemos que puede resultar complicado pues, ciertos mecanismos que a veces para algunos pueden ser más intuitivos, para otros no. Entonces sí que se necesita un proceso de acompañamiento muy importante que tiene que estar ahí, ¿no? Con nuestros compañeros y compañeras para sensibilizarlos, ¿no? En que es importante que adoptemos estas nuevas tecnologías. Otro aspecto fundamental y que también ya comentó Jorge y que ha ido saliendo a lo largo de la discusión del coloquio es esta, digamos, separación que existe, ¿no? Porque, por ejemplo, de nuestro personal, el 45% pertenece al SNI, que es una cifra muy bien y nada despreciable. Sin embargo, sí que hay ahí unas distinciones, ¿no? No acabamos de entender que nuestras tres funciones sustantivas, pues son la investigación, la docencia y la difusión de la cultura. Y vemos en el Departamento de Sociología que aquí hay digamos, fragmentación. Hay quienes son los grandes investigadores, los profesores que le dedican mayoritariamente a la investigación, y hay quienes no investigan, y esto es algo real, ¿no? Quienes no investigan, no les interesa hacer investigación, y en cambio se enfocan en la docencia. Y entonces aquí nos encontramos con una dicotomía muy importante que también es parte de la jefatura departamental, intentar de alguna manera ir avanzando sobre ello, ¿no? Y algo que he hecho y que hemos venido trabajando en la División de Ciencias y las Humanidades es la actualización, por ejemplo, y el registro de los proyectos de investigación, ¿no? Que tenemos que tener registrados ante los consejos divisionales. Entonces, aquí sí que también hay una disyuntiva importante porque hay un desbalance, evidentemente, entre quien más se dedica a la investigación y a la docencia, aunque como sabemos el modelo UAM pues prima ello, ¿no? Que tenemos que ser profesores, investigadores, y que lo que hacemos investigación, pues tenemos que reflejarlo en el aula, ¿no? Entonces, estos somos nosotros en el ámbito, por ejemplo, del personal académico. Ahora bien, ¿quiénes son nuestros estudiantes? En el departamento, obviamente, tenemos la licenciatura de Geografía Humana, yo soy geógrafo, y con la ayuda de un colega, Adrián Giovanni Trejo, solicitamos la información a planeación y nos dieron la información de dónde viven nuestros estudiantes, ¿no? De dónde provienen, porque es algo que está ahí y eso es algo también que tenemos que explotar. La universidad genera información a raudales y la información está guardada. Tenemos que explotarla, que hacerla hablar, tenemos que hacer hablar a los datos. Entonces, en este ejercicio muy sencillo y básico que hicimos fue del Departamento de Sociología identificar a los estudiantes activos y a partir de ello identificar de dónde venían. ¿Y qué fue lo que encontramos? Que principalmente nuestros estudiantes, como pueden verlo, además hicimos unas infografías, el 25% de los estudiantes que están adscritos o que estudian en el Departamento de Sociología provienen de Iztapalapa, 25%. Ya luego vemos cómo va descendiendo, en Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Iztacalco, Vallechalco, La Paz, Ecatepec, etc. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el área de influencia o hinterland, ¿no? Para utilizar términos geográficos, pues básicamente nuestra área de influencia está en la zona oriente de la zona metropolitana del Valle de México. No hay que ser, digamos, muy inteligente ni ser utilizar, digamos, elementos técnicos para saber que la zona oriente de la zona metropolitana del Valle de México pues son municipios donde la desigualdad, ¿no? Todos los indicadores de desarrollo humano, pues van a salir, digamos, de alguna manera, la desigualdad es más evidente, ¿no? La pobreza, la marginación, la desigualdad estructural, por lo tanto, nuestros estudiantes no vienen con una situación de desigualdad que nosotros tenemos que ir paliando, ¿no? Entonces también es una cuestión fundamental y que esto también les quería mostrar en un segundo, cómo también esta imagen, este mapa que pudimos hacer con la misma información, retomando esos datos, y este es por ejemplo, los estudiantes, el lugar de origen de los estudiantes del Departamento de Sociología. No vemos ahí como, pues, es a escala nacional, y si los vamos reduciendo, pues podemos ver aquí la frecuencia, ¿no? Este mapa interactivo todavía no lo hemos colgado, pero lo vamos a colgar en nuestra página web, ¿no? Regreso a la presentación. Entonces, también lo que tenemos es que tenemos unos estudiantes que vienen de contextos desfavorecidos, ¿no? Y aquí es muy importante cuando pensamos en el MACA, ¿no? ¿Cómo podemos pedirles a estudiantes que vienen con una desigualdad estructural importante, que les cuesta leer textos, que les cuesta redactar? ¿Cómo les podemos pedir, en ese sentido, que sean autogestivos, ¿no? Que tengan iniciativa, que puedan de alguna manera
digamos, tener un mismo nivel que un estudiante, por ejemplo, que haya venido, que viva de la delegación Benito Juárez, ¿no? ¿Cómo generamos ese proceso de nivelación? Y eso me parece que es muy importante en tomar en cuenta en las diferencias y las desigualdades que hay en nuestros ambientes educativos, ¿no? En este caso, nuestros estudiantes. Por un lado, tenemos profesores que tienen problemas, ¿no? O que tienen ciertas resistencias a trabajar con las tecnologías y los ámbitos digitales, y por otro lado tenemos estudiantes de contextos desfavorecidos a los que tenemos que ayudarles, ¿no? Y tenemos que tener también una sensibilidad para venir trabajando sobre ellos, ¿no? Y es una constante, una nota común también de los colegas quejarse de los estudiantes, ¿no? Siempre hablar del pasado glorioso de la universidad, cuando se fundó y que los estudiantes eran maravillosos, y ahora pues hay una queja constante sobre el nivel, digamos, educativo con el que llegan, y que es importante pues no verlo como que es algo per se, ¿no? Sino que es un resultante de un proceso económico y político y que nosotros tenemos que involucrarnos, y por eso es importante también el proceso de las tutorías, ¿no? Donde que también hemos de alguna manera abandonado. En este sentido, y pensando en el objetivo de la mesa, y pensando cuáles fueron los aprendizajes del PER y cuáles son los aprendizajes y cómo lo podemos vincular con el MACA, estuve reflexionando y me parece que es fundamental, al menos encontré pues 3 aprendizajes del PER que pudimos aprender en el Departamento de Sociología a partir de la coyuntura pandémica. Por un lado, nos encontramos ante una migración acelerada a la educación virtual, ¿no? Ya lo dije, yo en un primer momento pensé que toda la UAM estamos igual, pero no, me equivoqué, y creo que sí, al menos en el departamento en el que estoy, sí que no fuimos avanzando en este rubro. La UAM tenía ahí algunas propuestas, pero no las tomamos, ¿no? Y fue hasta que nos encontramos con el agua hasta el cuello de la pandemia que tuvimos que recurrir a esta educación virtual. En ese sentido, aquí hay un error, perdón, nosotros tuvimos que recurrir a la apropiación y desarrollo y recursos de plataformas tecnológicas, por ejemplo, Virtuami, Classroom, Facebook, WhatsApp, todas aquellas herramientas, redes sociales que teníamos a la mano fueron utilizadas para poder de alguna manera desarrollarlas, ¿no? Desarrollar elementos de aprendizaje, grupos de lectura, Classroom, y aquí fue también un tanto caótico, pero me parece que el primer paso lo dimos, ¿no? En este apropiar, en conocer cuáles eran las plataformas, sus características, cómo las podemos desarrollar, etcétera. Y aquí me parece que ya ese paso que dimos adelante tenemos que aprovecharlo, porque ya lo dimos y prácticamente todas y todos conocemos alguna, por lo menos una plataforma, o tenemos un aula virtual de